Voy a mostrarte 6 fotografías. Tal vez no sepas quiénes son las personas que aparecen en ellas. Y está bien, quiero que las mires y que me digas si reconoces a alguna de estas personas. ¿Este hombre es el mismo hombre que estuvo contigo anoche? Bueno, entonces estabas con él debajo del puente. Esta niña de 10 años se llama Amber Daniels. Horas antes de esta grabación, Amber había sido encontrada al costado de una carretera en medio de la nada, junto con otras 2 niñas. Cuando los oficiales intentaron localizar a sus padres, descubrieron que las 3 niñas eran parte de la familia Daniels, la cual albergaba muchos niños. Pero cuando la policía llegó a la casa, la puerta estaba abierta de par en par. Allí dentro, encontró una de las invasiones domiciliarias más perturbadoras del estado de Georgia. Fue entonces cuando comenzó la búsqueda estatal del asesino serial conocido como el asesino de Santa Claus. Cientos de agencias y funcionarios de la ley vinieron a ayudarnos con la búsqueda. Nunca había visto tantos oficiales en mi vida. Amber Daniels, de 10 años, fue secuestrada y abusada junto con sus 2 hermanas menores, pero logró escaparse de su captor y sobrevivió. Luego ayudó a resolver su propio caso y a asegurarse de que el responsable pagara por lo que le había hecho. Eran las 5 de la mañana del 4 de diciembre del 97. Un granjero del condado de Bacon, Georgia, estaba trabajando en su terreno, cuando vio a 3 niñas caminando junto a la carretera. Se acercó a ellas para preguntarles si estaban bien, y notó que estaban descalzas y en pijama. Una de las niñas le dijo que eran de Santa Claus, Georgia, un pequeño pueblo 80 kilómetros al norte. El hombre se dio cuenta de que las niñas estaban lejos de casa, así que llamó a emergencias y les informó que las había encontrado cerca de su propiedad. La policía del condado las llevó a la comisaría y les preguntó dónde vivían y qué les había pasado. Amber dijo que eran hermanas y que pertenecían a la familia Daniels y les dio su dirección a los oficiales. El oficial Mike Harlan se dirigió a la casa de las niñas para recolectar información. Esperaba que me recibieran ambos padres preocupados, o al menos la madre o alguien. Pero cuando llegó, todo estaba en silencio. Mientras Harlan se dirigía hacia la propiedad, notó que la puerta principal estaba abierta. El oficial se anunció y preguntó si había alguien en casa, pero nadie respondió. Al ingresar, lo aturdió el ruido de un radio despertador, el pitido del sistema de seguridad de la casa y el llanto de un bebé. Mientras Harlan se adentraba en el hogar, vio algo que se movía debajo de la mesa. Era un niño conmocionado, que le hizo una seña al oficial de policía sin emitir sonido. Realmente no dijo demasiado sobre lo que pasó. Solo señaló el dormitorio. Parecía que había sangre en el marco de la puerta. Harlan abrió la puerta suavemente. Cuando entró a la habitación, encontró en el piso el cuerpo inmóvil de una joven. El oficial siguió inspeccionando el dormitorio y notó que había algo más sobre la cama. No tardó en darse cuenta de que eran 2 cuerpos más. Pertenecían a una mujer y a un hombre y yacían sin aliento debajo de las sábanas. Y junto a ellos había un bebé llorando. El oficial revisó el resto de la casa y descubrió otra escena horrible en una de las habitaciones de los niños. Allí encontró el cuerpo de un niño muerto en su cama, rodeado de sangre. No sabía si el asesino seguía en la casa, así que cargué en brazos al bebé y al pequeñito cubierto de sangre y los llevé afuera. En la comisaría del condado de Bacon, los investigadores les preguntaron a las 3 niñas qué había sucedido. Amber era la mayor, así que comenzó a contar la historia y dijo un nombre que lo cambiaría todo. Ella contó que más temprano esa noche, un hombre llamado Scott la había sacado de su habitación. Era 1995. Amber tenía 8 años y vivía con su madre biológica Kim, una alcohólica en recuperación. Durante su infancia, Amber y sus hermanos frecuentaron varias casas de acogida porque su madre no podía cuidarlos. Pero con el paso de los años, Kim se propuso mejorar su vida y mantenerse sobria para darle a sus hijos un hogar lleno de amor y contención. En las reuniones de Alcohólicos Anónimos, conoció a Danny Daniels, otro alcohólico en recuperación. Se enamoraron y comenzaron juntos una vida en sobriedad. Habían dejado de beber. Sí. Habían cambiado sus vidas por completo. Recuerdo el día que el servicio social me dejó volver con mi madre. Probablemente fue uno de los mejores días de mi vida. Cuando corrí a su abrazo, había un hombre esperándome con los brazos abiertos, quien también me abrió las puertas de su hogar. Él tenía tanto amor para mí como mi mamá. Danny y Kim se casaron y decidieron criar bajo el mismo techo a Jessica, la hija adolescente de Danny, y a los 3 hijos de Kim, Brooke, Bryant y Amber. El deseo de Kim de brindarles a sus hijos un hogar seguro, lleno de amor y contención, se estaba haciendo realidad.
Años atrás, ella había sido la que necesitaba ayuda con sus hijos. Pero ahora que estaba sobria y tenía un hogar estable, quería devolver esa ayuda abriéndole las puertas a niños adoptivos, para brindarles el cuidado que necesitaban. Amber recuerda que desde muy chica, su familia comenzó a recibir a niños adoptivos. Era muy divertido tener niños con quienes jugar. Uno de los primeros niños que los Daniels acogieron fue una joven llamada Joan. Yo sabía que iba a ser mi mejor amiga, porque tenía mi misma edad. Ella era muy buena, y recuerdo que me encantaba su pelo cobrizo. La madre biológica de Joan tenía permiso para visitarla, y solía hacerlo acompañada de su hijo Jerry Scott Heidler. Jerry tenía 18 años y era muy bueno con todos los niños, y ellos cariñosamente lo llamaban Scott. Siempre jugaba y saltaba con ellos en la cama elástica, y hasta les enseñaba a pescar. Recuerdo que Jerry solía cargarme en su espalda, y también me subía a sus hombros. Era muy divertido. Siempre jugaba con nosotros, y parecía que era muy bueno y cariñoso. Parecía igual de normal que las demás personas que venían a nuestra casa. Pero un día, Jerry dejó de visitarlos. Después de 2 años, su hermana Joan dejó atrás a los Daniels y volvió con su madre. Ni Amber ni su familia supieron nada de Jerry desde ese entonces. En 1997, los Daniels vivían en su casa con sus 4 hijos y con otros 3 niños. Cuando se aproximaron las fiestas, la familia armó el árbol de Navidad y esperaba pasar tiempo de calidad. El 4 de diciembre, unas pocas semanas antes de Navidad, Amber dormía tranquila como cualquier noche hasta que alguien la despertó. A pesar de que no lo veía hacía tiempo, se dio cuenta de que era Jerry. Me gritaba, despiértate, despiértate. Amber estaba paralizada. Escuchaba a sus hermanos llorando en la otra habitación, pero Jerry le dijo que debían salir de la casa de inmediato. Estaba muy asustada y escuchaba que las niñas lloraban, pero no sabía qué estaba pasando. Jerry tomó a Amber del brazo y la arrastró por el pasillo. La niña estaba muy confundida y le preguntó dónde estaban sus padres. Él le dijo que sus papás no estaban en casa y que ya se habían ido con los demás niños, y que le habían pedido que fuera a buscarla a ella y a sus hermanas Amanda y Brooke. Pero antes de salir por la puerta principal, Amber se dio vuelta y vio a su hermanito Corey de 4 años escondido debajo de la mesa de la cocina. También escuchaba a su hermanito Gabe llorando a lo lejos. No entendía por qué los estábamos dejando, pero él me dijo que mis papás volverían a buscarlos. Jerry siempre había sido bueno con nosotros, así que nos pareció bien irnos con él. Las niñas subieron a su camioneta y él les dijo que las llevaría con sus padres. Pero mientras él conducía por la carretera, las niñas se preocuparon y comenzaron a llorar, ya que no sabían dónde estaban yendo ni dónde estaban sus papás. Después de conducir por más de media hora, Jerry dobló en una calle lateral y estacionó debajo de un puente. Luego apagó el motor, le dijo a Amber que se sentara en el asiento trasero, y les ordenó a Amanda y a Brooke que pasaran al frente. Recuerdo que comencé a asustarme muchísimo más en ese momento. Estaba confundida porque no entendía lo que estaba pasando. El hombre procedió a desvestirse. Amber notó que tenía un cuchillo en su bota y que había un arma en el suelo del auto. Entonces Jerry abusó de ella. Yo estaba llorando, y él me dijo que si no me detenía, les haría lo mismo a las otras 2 niñas. Así que tuve que dejar de llorar, porque no quería que las lastimara. Cuando Jerry finalmente se detuvo, le ordenó a Amber que se vistiera. Ella obedeció y él salió del auto y se sentó detrás del volante. Jerry comenzó a conducir de nuevo en silencio, y las 3 niñas tampoco decían nada. Amber estaba aterrorizada y conmocionada, y se preguntaba dónde estaban yendo, hasta que el auto se detuvo de repente. Era de noche, pero Amber se dio cuenta de que estaban arriba de un puente. Jerry tomó la pistola y obligó a las hermanas a salir de la camioneta. Las amenazaba con el arma mientras se acercaba cada vez más a la orilla del puente. Debajo había un arroyo con una gran correntada. Las niñas estaban aterrorizadas, porque no sabían qué les iba a hacer. Pero para su sorpresa, Jerry lanzó la pistola al agua de repente. Lo primero que pensé fue, esta es mi oportunidad, ya estoy fuera de la camioneta. Tengo que correr lo más rápido que pueda y esconderme en el bosque. Las niñas comenzaron a correr descalzas lejos de la camioneta. Jerry les gritó que se detuvieran y volvieran. Amber lo escuchó correr detrás de ellas y aceleró el paso. Jerry era más grande que ella y sus hermanas, pero Amber esperaba ser más rápida que él. Pero el hombre comenzó a acercarse más a Brooke hasta que logró atraparla agarrándola del brazo con mucha fuerza. Me dijo que debía volver a la camioneta. De lo contrario, la lanzaría por el puente y no la volvería a ver. Amber se vio obligada a elegir entre salvarse y sacrificar la vida de su hermana menor, o arriesgarse a lo que le podía suceder si volvía a la camioneta.
Ella sabía que la única manera de proteger a su hermanita y asegurarse de que estuviera a salvo era obedeciendo a Jerry. Así que ella y Amanda comenzaron a caminar lentamente hacia Jerry y Brooke. Cuando llegaron, él les ordenó que subieran a la camioneta y las llevó aún más lejos de su casa. Empezó a conducir por un camino y yo le volví a preguntar dónde nos estaba llevando. Pero se alteró y comenzó a gritar. Luego se detuvo en un callejón sin salida, nos bajó del vehículo y nos dijo que lo esperáramos 5 minutos hasta que volviera. No paraba de repetirlo. Volveré en 5 minutos. Quédense aquí. Las niñas permanecieron en silencio mientras Jerry se alejaba. No se atrevieron a moverse hasta que desapareció el vehículo. Después de contar hasta 65, Amber les dijo a sus hermanas que corrieran. Le dije a las niñas que buscáramos ayuda para contar lo que había pasado, y así encontrar a nuestros padres y volver a casa. Encontraron una granja a la distancia mientras corrían por el camino, pero de repente, las luces de un auto aparecieron justo enfrente de ellas. Les dije a las niñas que saltaran al barranco y se escondieran para que no las vieran. El auto desaceleró y pensé que Jerry nos había encontrado. Era nuestro fin. Amber estaba aterrada. Un hombre salió del auto, pero no era su agresor. En cambio, era un granjero local que se ofreció a ayudarlas inmediatamente. Amber suspiró aliviada y les dijo a sus hermanas que ya podían salir. El hombre las llevó a un lugar seguro. Luego llamó a la policía, y el sheriff las fue a buscar para llevarlas a la comisaría. Toda nuestra familia estaba allí, incluso algunos parientes que no había visto en años, pero yo quería ver a mis padres. Entonces Cory se acercó a mí y me dijo que habían muerto. Le dije que no era cierto y que no me mintiera. Pero Amber observó la sala y vio que los adultos estaban en silencio. Así que supo que lo que su hermanito le había dicho era verdad. Su madre ya no estaba viva. Después de todo lo que había pasado esa noche, Amber estaba conmocionada y rompió en llanto al enterarse de que su madre y su padrastro habían muerto. Pero ella sabía quién era el culpable y quería asegurarse de que lo atraparan y lo condenaran. Así que le dio a los oficiales información crucial: el nombre del responsable, Jerry Scott Heidler. Era el hermano de una de las niñas que vivía con los Daniels, así que los visitaba con frecuencia. Solía jugar con los niños y expresaba su amor no correspondido hacia Jessica, la hija de Danny. La policía buscó información sobre Jerry y descubrió que ya estaba en los registros policiales. Lo habían arrestado por conducir intoxicado, así que tenían su fotografía en su expediente. Luego los investigadores le mostraron a Amber una serie de fotos, para que confirmara quién la había secuestrado. Voy a mostrarte 6 fotografías. Tal vez no sepas quiénes son las personas que aparecen en ellas. Y está bien, quiero que las mires y que me digas si reconoces a alguna de estas personas. Me mostraron una fotografía y me preguntaron si ese era el hombre. Les dije que ese era Scott Heidler. Para armar el caso en contra de Jerry y descubrir lo que había sucedido, le pidieron a Amber que detallara los eventos de esa noche. Ella fue muy valiente y contó lo que Jerry le había hecho y dónde había ido. Tuve que mostrarles el camino de tierra por el que nos había llevado y contarles con exactitud todo lo que me había hecho y dicho. Con la información de Amber, los oficiales regresaron a la casa de los Daniels en busca de evidencia en la escena del crimen. Encontraron huellas dactilares, una colilla de cigarrillo y muestras de ADN. Los investigadores creían que alrededor de la 1 de la madrugada, antes de que Jerry secuestrara a Amber y a sus hermanas, él había entrado a la casa por una ventana trasera. Luego fue a la habitación de Jessica de 16 años e intentó aprovecharse de ella. Parecía que ella se había resistido y había corrido a la habitación de sus padres en busca de ayuda. Pero Jerry había ido a la casa varias veces, así que sabía dónde estaba el armario donde guardaban una escopeta. Tomó el arma y se dirigió a la habitación de los padres, donde asesinó a Jessica de 16 años, a Danny y a Kim, y a Brian de 8 años antes de quedarse sin municiones. Luego entró a la habitación de Amber y se la llevó junto con sus hermanas. Con la información de Amber y las pruebas de las escenas del crimen, los oficiales tenían lo necesario para arrestar a Jerry. Pero no lo encontraban por ningún lado. La policía usó todos sus recursos para localizarlo. Nunca había visto tantos oficiales en mi vida. Los investigadores sospechaban que estaba escondido en la casa de su madre en Alma, Georgia, a solo 1 hora de la escena del crimen, por lo que varios oficiales se dirigieron a la propiedad. Pero cuando llegaron, no encontraron rastros de él allí. Así que comenzaron a buscarlo alrededor de la casa hasta que lo descubrieron escondido en un diminuto lugar debajo de los tablones del suelo. Jerry Scott Heidler fue arrestado y acusado de 4 cargos de asesinato, 3 cargos de secuestro y 1 de robo. No se resistió. Confesó y admitió todo. Y dijo que para él era un sueño hecho realidad. Mientras Jerry estaba en prisión esperando su juicio, Amber asimilaba la tragedia de su familia.
Había perdido a su madre y a su padre, a su hermana mayor y a su hermano menor, justo antes de Navidad. Cada año, la Navidad era algo muy especial para nuestra familia. Era nuestra tradición. Pero ese año, cuando llegó la noche del 24 de diciembre, no hubo alegría ni felicidad, solo dolor. Entonces me choqué con la realidad. Ellos no iban a regresar. El 30 de agosto del 99 comenzó el juicio de Jerry Scott Heidler. Amber tenía 13 años, y su entrevista se reprodujo durante el juicio y se usó como evidencia en contra del acusado. La comunidad estaba conmovida y devastada por el incidente traumático que había atravesado el pueblo. El jurado solo tardó 20 minutos en dar su veredicto. Nosotros como jurado proponemos la sentencia de muerte. El 2 de diciembre del 99, Heidler fue declarado culpable de 4 cargos de asesinato premeditado, abuso sexual agravado de menores, secuestro y allanamiento de morada. Fue condenado a muerte y actualmente se encuentra en prisión. Esa fue la única vez que vi que Jerry mostrara remordimiento. Agachó la cabeza y se le cayó una lágrima. Yo estaba contenta porque él no podía escapar ni lastimar a nadie. Pasaron más de 2 décadas desde la tragedia. Hoy en día, Amber no deja que su pasado defina su presente y se dedica a disfrutar la vida al máximo. La madre de Amber luchó contra sus demonios para que sus hijos crecieran sintiéndose amados. Y en la actualidad Amber tiene su propia familia. Ella es puro amor y contención para su hijo. Y es su misión recrear el hermoso y cálido hogar en el que creció y por el que su madre tanto luchó. Yo veo crecer a mi hijo. Y extraño a mi mamá. Él es mi futuro. Faden es todo para mí. Es mi futuro. Rezo porque él nunca tenga que pasar por lo que yo pasé de niña. Y quiero que sea feliz como lo fui yo. Haría cualquier cosa por él. Amber comprendió que lo que le sucedió de niña no fue su culpa. Así que dejó atrás su ira, porque se dio cuenta de que eso no la dejaba brindarle amor a su familia. Si en algún momento de mi vida pudiera decirle que lo perdono, lo haría sin dudarlo. Así es. No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo mejorar el futuro para mí y también para mi familia. Creo que no tiene sentido odiarlo por el resto de mi vida. Quiero ser mejor persona que él.